A veces simplemente no tenemos ganas de hacer nada. Procrastinamos, nos sentimos desmotivadas y la lista de pendientes sigue creciendo. ¿Te ha pasado? A nosotros también. Pero hay formas de recuperar el foco y salir de ese bajón. Hoy te vamos a contar cómo. Además, preparamos para ti un cuaderno de ejercicios que puedes descargar en el enlace de la descripción o simplemente escríbenos a nuestras redes sociales. No olvides suscribirte a nuestro canal, darle like al episodio y compartirlo con esa amiga que sabes que también necesita escuchar esto. Ahora sí, agarra tu cafecito y acompáñanos. Comenzamos. Hola Javi, ¿cómo estás? Hola Carla, bien y tú, ¿cómo andamos? Muy bien, aquí listos para otro episodio. Y hoy vamos a hablar de esos momentos en los que nos sentimos desmotivadas, cuando nos cuesta avanzar, procrastinamos o simplemente perdemos el foco. Porque bueno, a todas nos ha pasado, ¿no? Y bueno, comenzar es difícil, pero si quieres hablamos primero de esos momentos de bajón. ¿Tú qué haces cuando te sientes sin ánimos? Pues creo que definitivamente eso pasa bastante. Como personas es difícil, bueno, por lo menos no sabría lo que se siente eso de siempre estar al 100 vivo y sintiéndose productivo y demás. Creo que tengo semanas donde me siento activo y productivo o incluso días y hay otros en los que a uno realmente no les da muchas ganas de hacer cosas. En esos de bajos ánimos, creo que una de las cosas que a mí me funciona es tratar de recordar el por qué estoy haciendo algo o el por qué debería pararme de la cama a hacer algo en específico. El pensar en este objetivo, pensar en listo, tengo que hacer estas 5 tareas porque eso significa que me van a acercar más a quizás eso que me propuse a principios de año, a quizás eso que me propuse, pues no tiene que ser a principio de año, puede ser en mi vida en general. Entonces me voy un poco al dónde voy a estar cuando lo termine, llamémoslo así. Y eso me ayuda a pasar ese espacio donde definitivamente no quieres hacer algo o no tienes muchas ganas de avanzar. Mira, justo que ahora dices lo de los objetivos de final de año, de principio de año, eso te ayuda también mirar hacia atrás y ver un poquito qué es lo que has logrado, qué es lo que te propusiste, ¿no? Y yo creo que a veces es fácil enfocarse en eso que te hace falta en vez de celebrar un poco lo que has logrado ya, ¿no? Y eso te hace, a mí me hace sentir como que no avanzo. ¿Sabes? En cambio, si veo un poquito hacia atrás, veo como que esto lo he logrado, esto no. Y sí que es verdad que para mí visualizar los objetivos, como tú dices, es fundamental. Recordar esto porque empezamos y porque quiero lograr esto, hace como conectar con todo ese tipo de distracciones que puedan estar un poco difusas en el ambiente y ayudarte a seguir en el path o en el camino en el cual estamos enfocados, ¿no? Yo justamente, bueno, no sé, yo quiero saber cómo lo haces tú, Javi. ¿Tú escribes algo, lo dices en voz alta, tienes una agendita, las notas del móvil? Pues ahora que dices eso de mirar hacia atrás, eso también lo hago y lo hago bastante. El hecho de muchas veces me pasa que de repente siento que estoy en una semana y de repente siento que he hecho un montón o simplemente me siento como cansado y digo, como que no estoy viendo los resultados. Y eso cuando me pasa es porque estoy muy enfocado en todavía las 1000 cosas que me faltan por hacer y no necesariamente las 20 que pude haber hecho en los últimos días y que como ya las chequé de mi lista mental, pues simplemente paso de página y cuando me siento a ver y digo, no, pero fíjate que hice esto y ya se logró esto y avanzamos aquí y avanzamos allá. Me faltan 1000 todavía en la lista, pero si taché 20, me da un boost de ánimo de que realmente no es quizás en mi cabeza que estoy perdiendo el tiempo, sino que sí estoy haciendo cosas. O sea, que tú eres la persona que tacha listas. De hecho, no tacho listas y me gustaría conversar eso como en términos de productividad, de cómo me organizo mi día, pero no tacho listas, sino que anoto un montón de cosas de forma digital y sé que si no las muevo, ya las hice. Y volviendo a lo que dices del que hago o alguna herramienta que me sirve para este fog mental o
niebla mental que a veces te quita los ánimos o te deja así como abrumado, es justo lo que comentabas de escribir. De hecho, no tanto profesionalmente, pero sí lo he hecho mucho a nivel personal. Cuando tengo algo que me está dando vueltas en la cabeza, cuando tengo como que una conversación pendiente, quizás con alguien, y siento que eso me sigue dando vueltas y vueltas en la cabeza y vuelvo a caer en lo mismo y estoy tratando de concentrarme en algo y vuelvo al punto. El hecho de escribir las cosas me ayuda muchísimo a encontrar el foco, porque de alguna manera en mi cabeza, o creo que esto es algo psicológico, el hecho de que tú lo escribas, se siente como que lo comunicas, se siente como que lo estás sacando de ti de alguna forma y eso ayuda a que tu mente como que diga, ok, listo, ya lo dijiste, ya lo escribiste, ya lo sacaste a otro lado, entonces puedo dejarlo ahí y volver a enfocarme en cosas. Ese declutter de mente me sirve un montón. No sé si tú alguna vez lo has Eso es hecho. una buena, yo sí, totalmente. O sea, yo creo que para mí es como un reset al cerebro, ¿no? Yo no sé si se ve aquí, pero tengo una pizarra en la cual tengo escrito todos mis proyectos y como que las cosas los objetivos o lo que quiero hacer con el tiempo que le quiero dedicar. Y para mí, o sea, mi proceso ese es como el output, ¿no? El final, pero el proceso anterior a todo eso, porque ya hablaremos más un poco más de estas herramientas que nos pueden ayudar a ser más productivos, recuperar el foco, que esto suena raro, pero por ejemplo, yo hablo mucho conmigo misma en la ducha. En la ducha es el momento del día que tengo más ideas o me fluyen más las cosas que en cualquier otra actividad. Entonces, cuando me ducho es cuando empiezo esto sí, esto no, este proyecto me gusta, esto recuerdo un poco, y ya luego, de varias duchas, ¿no? Varios días. Con todo esto en la cabeza que tú dices que es que vuelvo otra vez, digo, a ver, vamos a hacer un plan y vamos a escribir esto. Entonces, el plan viene después, primero es escribir todas las ideas que tengo, ¿vale? Quiero hacer esto, quiero hacer eso, quiero hacer esto, ta, 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 ta. Y ya luego sí que entran otras herramientas, que por cierto, voy a hacer la primera pausa del episodio. Hemos preparado un segundo cuaderno de ejercicios, el cual te puedes descargar y vamos a dejar todos los detalles en los comentarios, en la descripción de este episodio. Y bueno, si nos escribes por Instagram o cualquier tipo de redes sociales, te podemos mandar directamente el enlace para que te lo puedas descargar. Y sí, a mí me funciona eso, me funciona hablar conmigo misma, a veces en voz alta, y luego escribirlo. Porque para mí es como, escribirlo es como que ya está ahí, como que no se me va a olvidar. Sí, ese outlet de la escritura, de verdad que me funciona muchísimo. Mira, 100% y recomendado. hablemos un poco de la procrastinación, que es como este enemigo de la productividad. ¿Tú procrastinas mucho? Uf, bastante. Creo que depende mucho de lo que sea en, en lo que tengo que procrastinar. Pero sí, o sea, hay días que definitivamente, o varios, que sé que tengo que hacer algo y lo pospongo y lo pospongo y lo pospongo y lo pospongo por, no, creo que hay varias causas. Algunas es que no lo tengo claro en mi cabeza y cuando no lo tengo claro, de hecho como que creo que es mi mismo cerebro que dice como que, ¿sabes qué? Me está costando pensar en esto. Y entonces apenas aparece mi cerebro que lo tengo que hacer, el mismo dice, no, pero después. Y eso se pega ahí hasta que llega la musa y de repente o lo escribo o utilizo algo para decirle, bueno, ya hasta aquí no podemos seguir postergando esto y comencemos a trabajar. Mira, totalmente, o sea, yo procrastino también bastante y a veces no sé ni siquiera la causa, o sea, qué chévere que lo tienes identificada en plan de, vale, esto a lo mejor no está claro, pero a mí a veces me pasa que está muy claro lo que tengo que hacer, pero igual procrastino en plan de, yo sé que tengo que mandar este correo a esta persona diciendo A, B y C y digo, y voy por las ramas, me dedico a otras cosas, pero a mí lo que me sirve es esta regla de los 5 minutos. Es como si algo me cuesta, digo, ok, solo lo voy a hacer por 5 minutos
y cambio de tarea y vuelvo a esa otra actividad que estoy haciendo que me motiva más o que me gusta más o que tiene más urgencia. Muchas veces lo que me pasa es que al final, cuando digo 5 minutos de reloj, termino haciendo la tarea. ¿Sabes? Es como algo que a mí me ayuda a motivarme a mí misma, a mi cuerpo, a mi mente, a terminar esa tarea que finalmente no quiero hacer y termino mandando el correo y entonces enlazo con otro correo que también tenía pendiente y digo, vale, pues esto me ayuda. Son como, creo que son como cuestión de empezar y esas cosas pequeñas también pueden ser la regla de los 2 minutos, que son las procrastinaciones más comunes, ¿no? O sea, por ejemplo, ahorita estoy grabando en el salón de mi casa, pero a mí me pasa que arreglar el reposo, o sea, donde se ponen los platos una vez los lavas, que en cualquier país de Latinoamérica creo que se va a decir distinto, em, es como que me da fastidio. Entonces, ¿qué hago? Lavo la olla, la pongo a escurrir y luego me Creas voy una y torre de digo, platos de 3 pisos. exacto. Eso es como en la olla, la olla hay un espacito que puedes meter cosas, pues, ¿sabes? Ya la olla está seca y la olla no se va a guardar, sino que se va a quedar ahí y yo voy a poner los otros platos. Luego viene la merienda, la otra vez, lo pongo ahí, entonces empieza un monstruo de platos en la cocina eh, que no tiene sentido y y también mi mamá una vez me dijo muy pequeña una frase que me quedó marcada, dice, mira, los platos no se quejan. Y entonces para mí es como que, bueno, los platos no se quejan, pero en realidad es algo que es una tarea que está ahí y que cada vez que entro a la cocina los veo y digo, no me gusta tener ese monstruo en el escurridor de platos. Y cuando me acuerdo de esta regla de los 2 minutos, digo, esto no me va a tomar más de 2 minutos, voy a hacerla de una vez. Y entonces termino, ¿sabes? Limpiando la encimera, como que poniendo la cocina un poquito más arreglada de lo que habitualmente está. No sé si hay algo que tú te pueda ayudar en esas tareas que son como un poquito más fastidiosas y que no te motivan, porque créeme que guardar platos para mí no es mi pasión. Te creo. No creo que sea para nadie la pasión de qué divertido vamos a guardar los platos. Pero Maricondo a lo mejor, no sé. ¿Sabes quién es Maricondo? Maricondo es una mujer que se hizo famosísima, creo que tiene un documental en Netflix y todo, que te ayuda a organizar. sí, Y, la coreana, ¿sabes? Como que creo que es. O coreana, japonesa, no no sé. sé, Creo que es puede asiática. ser Asian, sí, es asiática. Y entonces Sí, te sí, sí, ayuda sí, la he escuchado. a organizar, a desprenderte de las cosas, a decirle adiós. Hay una polémica un montón con eso, pero Pero, hoy no nos vamos por pero estoy esas seguro que ramas. ella lo que va a hacer es agarrar los platos y entonces los bota y mágicamente ahora pues, tu cocina está arreglada porque tienes menos cosas de qué preocuparte. Esa es una buena técnica. Eso es una muy buena técnica, en plan tener un plato. Eso. Lo lavas y ya lo usas, entonces nunca. Un plato, una olla y un tenedor. Hasta ahí llegas. Si alguien que nos está escuchando vive de esta forma, dejarnos en los comentarios porque queremos conocerte. Queremos conocer si eres de las personas que ha logrado optimizar el espacio de hacer estas tareas domésticas aburridas un poco para todos y que sea muy fácil. Pero volviendo a eso, No, de yo mi creo que procrastinación te diría que nada, o sea, lo que más cuesta cuando estás procrastinando es empezar, generalmente. Y por eso me trato de acordar de estos 5 minutos y trato de decir, 5 minutos, pues son 5 minutos. Dedícale y deja de darle tanta vuelta. Y generalmente lo que termina pasando es que te destrabas un poco, o por lo menos adelantas. Porque, ojo, eso también me pasa. Adelanto y me quedé pegado una hora, no terminé. Pero siento que escribí algo, siento que armé un flujo, siento que hice o empecé el proyecto y eso me da más input para seguir. De hecho, me ha pasado mucho con un proyecto que estoy trabajando en mi cabeza en este momento y creo que justo es esa parte de que no lo termino de tener claro y cada vez que me encuentro un roadblock empiezo a postergar. Y de lo que decías de tu correo, del mandar correos, de hecho, creo que hay otra razón que por lo menos a mí me pasa cuando empiezo a procrastinar algo y es el hecho de que
no necesariamente quieres saber la respuesta o quieres llegar al resultado de algo porque te da miedo, estrés, cualquier cosa, y todo eso lo terminas postergando y te convences de alguna forma a ti mismo de que no lo puedo mandar mañana o lo puedo mandar más tarde o qué pasa y si no lo mando o cualquier cosa. Y para ese también, ese de cualquier cosa que te dure 2 minutos, es mucho mejor para el cuerpo y para la mente si la terminas de hacer antes de que te quede dando vueltas en la cabeza todo el día de que acuérdate que no has mandado este correo, acuérdate que no has mandado este correo. Y qué aburrido ese espacio mental dedicado a eso. Sí, y yo creo que me encantaría, la verdad, poder ejecutar esto como lo estamos diciendo. Ayer justamente vino una amiga aquí a casa y estábamos hablando de que ella, bueno, ahí ahora mismo hay una alerta por lluvias en Valencia, que es donde yo vivo, y ella trabaja en la parte de sanitaria y cancelaron todo lo que tiene que ver con consultas sanitarias. O sea, es decir, solamente se mantienen operaciones oncológicas, tratamientos oncológicos, operaciones, etcétera, ¿vale? Pero a ella tenía básicamente el día libre. Entonces tenía cosas por hacer y antes de venir a casa, vino a eso de las 11 de la mañana, terminó todo lo que tenía que hacer en el día. Y claro, luego vino, se quedó más tarde y estuvimos un rato súper chévere, ella relajada, pero sí que es verdad que estábamos hablando de eso y yo digo, en mi caso, yo creo que sería la persona que, más bien, voy a tu casa y ya luego cuando vuelva a la casa lo hago. Y yo creo que no sé si es un tipo de personalidad o algo, pero a mí me pasa que me gusta no, trabaja un poco mejor bajo esa presión de entrega. También esa parte de procrastinación te ayuda a que si tienes algo que entregar mañana, pues lo tienes que hacer o hoy o mañana, no puedes no dejar de hacerlo, ¿no? No sé si tú eres más de deadlines, de trabajar mucho más cerca a la fecha de entrega o puedes como, yo siento que es como esas planificar esas vacaciones de, vale, me voy de vacaciones en octubre, estamos a marzo, pues puedo planificar esas vacaciones o, mira, ya es octubre, me voy este fin de semana, vamos a ver los vuelos más baratos desde aquí. Los deadlines, en mi caso, siempre ayudan. O sea, siempre ayudan a tener ese framing mental de tengo que hacer esto hoy o antes de. Generalmente, por supuesto que me pasa que si el deadline es muy largo, en mi día a día, pues termino de, al final priorizo cosas y cualquier cosa que pueda pasar a prioridad de mañana porque esta se va a incendiar hoy, por ejemplo, pues es muy fácil agarrar y decir, listo, entonces esta como sí se puede hacer mañana, la tiro para mañana y hoy me enfoco en esta. Eso tiene un gran problema, que es cuando te enfocas en lo urgente y no en lo importante y te vas en ese rabbit hole de que sientes que estás siendo productivo, pero estás sacando un montón de cosas que no te van a llevar a donde realmente quieres, en vez de enfocarte en las que si terminas esa y en este 80-20 de que, bueno, no sé si todo el mundo lo conoce, pero en general hay una regla en la vida y en los negocios que dice que el 20% de tu esfuerzo generalmente te trae el 80% eh, de tu reward o de... Se me fue la palabra. Sí, del retorno a lo que estás haciendo. Del retorno a lo que estás haciendo. Y generalmente es mucho más efectivo, pues si encuentras cuáles son ese 20% que te van a traer este 80 cosas, solo puedes hacerlo al revés. 80 cosas que están haciendo que realmente no te van a traer solo 20%, entonces mejor si las desplazas o simplemente no las haces. Y Javi, eh, creo que se llama Pomodoro, ¿no? ¿Cómo tú la utilizas? O sea, ¿cómo te mantiene? Porque a veces es difícil saber si estoy haciendo el 20% o el 50% o cómo lo mides o cómo, si pudiésemos tangibilizar eso un poco, ¿cómo lo haces? ¿Lo haces en el calendario? ¿Lo haces por horas de trabajo? ¿Lo haces por entregables? ¿Cómo lo haces? Vale. Es la ley de Pareto, por si acaso Pomodoro es la del 25-5. Pero esta ley de Pareto, que es la del 80-20,
Yo diría que es mucho mejor verlo como por resultados, en términos de, eh, a ver, doy, doy un ejemplo. Lanzando una marca que estoy ahora, una de las estrategias que hemos podido hacer al inicio es contactar a 1000 empresas para ver cuál de estas empresas nos decía que sí, por ejemplo. Pero en vez de ponerme a hacer todo ese flujo de correos y de contactos y de llamadas, hicimos primero como una estrategia pensada de quiénes deberían ser las empresas. Buscamos contactos con esas empresas, quizás un poco más directos que simplemente buscar a alguien en LinkedIn. Y contactamos a esas 6 empresas que eran con las que nosotros queríamos trabajar. Y solo tuvimos reuniones con esas 6 empresas, porque en nuestra matemática, llamémoslo así, pues si lográbamos cerrar con cualquiera de ellas, ya teníamos el contrato que realmente estábamos buscando. Entonces, en vez de esforzarnos y perder un montón de tiempo con un montón de gente que no necesariamente iba a ser o nos iba a llegar a donde queríamos estar, pues nos enfocamos en unas pocas empresas, enfocamos nuestro tiempo en eso preciso y pues ahora tenemos las negociaciones con los que queríamos conversar justamente. Sí, además yo creo que eso funciona muy bien en negocios B2B, ¿no? En donde tú puedes decir, vale, de todas estas empresas que existen, me interesa esta demografía en esta zona, con la cantidad de empleados. Y creo que ahora que yo estoy como introduciéndome en el B2C y que siempre toda mi experiencia profesional ha sido servicios tecnológicos de empresas a empresas. Nunca ha sido al cliente final, ¿no? Al B2C. Y sí que es verdad que cuando he estado mirando estos proyectos nuevos para customers, es un pelín diferente. O sea, un pelín diferente pero adaptable, porque sí que es verdad que tienes que abarcar muchísimo más para poder encontrar a esas personas que te van a pagar. Pero una de las cosas que a mí me ha funcionado es hacer esta misma lista e ir uno a uno, a ver, probando e iterando, sí, hasta que funciona, ¿no? Y a mí a veces me ha pasado, Javi, que me cuesta medir. O sea, ahí sí lo veo, por ejemplo, digo, vale, el 80-20, estoy haciendo el 20% de mi esfuerzo porque no estoy hablando con 1000 empresas y solamente quiero hablar con 6, que eso sería un poco menos del 20%, pero todavía me cuesta imaginarme el de, vale, cómo puedo medir realmente en mi semana o que estoy enfocándome en eso, porque a veces me pasa que la procrastinación, la evitación de hacer cosas o las distracciones hacen que esté desarrollando proyectos que al final digo, uy, pero esto viene mucho más después, no me quisiera enfocar en esto ahora. Entonces, bueno, una de las cosas que a mí me ha ayudado es organizarme el tiempo y las horas en las cuales le voy a dedicar a cada proyecto. Que esto como en líneas generales me ayuda así como, no sé si se ve en la pizarra, de cuántos días al mes le voy a dedicar a esto. Pero creo que tú tienes una técnica en tu calendario que puede ser útil para muchas de las personas que nos están escuchando. Te voy a comentar lo de mi calendario, pero ahorita que hablaste de producto, por si acaso para hacer otro ejemplo de este 80-20, es muchas veces uno se enfoca cuando está desarrollando una empresa nueva o un servicio nuevo, uno agarra y dice, no, y voy a hacer esto y voy a hacer lo otro, y entonces mi producto va a hacer esta automatización y va a hacer eso otro, y te empiezas a llenar de, entre comillas, features o de cosas que tú dices que le quieres meter a tu solución, llamémoslo así, y que la gran mayoría de esos no son el por qué el cliente te va a comprar. Cuando te sientas a realmente entender de cuáles son esos 2, 3 features o un feature que si tú lo haces y lo haces bien, el cliente no le va a importar tu diseño, no le va a importar un montón de cosas que sí, por supuesto, que ayudan a vender y que sí que ayudan a una mejor experiencia, pero cuando le resuelves ese problema específico a tu cliente, que es por el que él dice, toma mi dinero y ayúdame porque es mi mayor dolor. Cuando encuentras ese es tu 80-20 o incluso diría que 95-5. Feature que representaba quizás el 5% de que es el que le está resolviendo el 95% del problema
a tu cliente y cuando te enfocas en él, pues nada, logras que tener un producto ganador, llamémoslo así, sin muchas cosas alrededor. Y justo antes que entres el calendario, creo que eso es una herramienta súper fácil de entender, el cómo sé si a lo que me estoy dedicando o a lo que estoy dando mis recursos, mi tiempo, mi dinero, va a funcionar. Entonces, por ejemplo, en ese caso es lo que tú has dicho. En producto es este feature o estas dos cosas, estas dos características de mi producto van a hacer que el cliente me pague por esto. Eso lo podemos llevar a muchas otras cosas, ¿no? Esa pregunta de, vale, por ejemplo, en la alimentación, para decir del día a día también, ¿qué cosas tengo que hacer yo para bajar los triglicéridos, por ejemplo? No, a mí es un caso concreto que a mí o sea, lo tenía súper alto. Y entonces sí que es verdad que pensé en muchísimas alternativas. Tú puedes hacer, pues, controlar todos los tipos de alimentos que estás comiendo, meterte suplementos, medicación, ejercicio, etcétera. Y yo me enfoqué en dos, que para mí y para todo el research que hice, me iba a funcionar mucho mejor para lograr mi meta. Básicamente era tomar aceite de oliva, omega 3, perdón, y controlar muy bien los alimentos que como, ¿no? El aceite de oliva, mágico, lo amo. Aceite de oliva, un beso. Pero sí que es verdad que a veces te puedes agobiar muchísimo en encontrar las soluciones porque tienes un problema, tienes un objetivo para hacer, para resolverlo, y esas preguntas que te dicen, vale, esto porque el cliente me lo va a comprar, o por ejemplo, de todas estas actividades que puedo hacer, ¿cuál es la primera que recomiendan los especialistas para que esto suceda? Y creo que esa pregunta te ayuda mucho a setear un punto de vista, una perspectiva de lo que tienes que hacer. Y creo que es muy buena el de por qué mi cliente me lo va a comprar, cómo voy a hacer. Si solo hago una cosa de todas las cosas que puedo hacer, voy a solucionar esto. ¿Cómo puedo, o sea, de todas las personas que necesitan un equipo, cuál es la única persona que me va a permitir o el único rol de contratación para seguir adelante? ¿Qué es, o por ejemplo, de todos los canales de ventas que hay, cuál es el que yo creo que me va a poder traer el mayor revenue o el revenue necesario para luego desarrollar otras cosas, ¿no? Entonces yo creo que ese punto de vista, esa perspectiva o el paradigma de decir, si tengo que elegir una sola cosa, ¿con cuál me quedo? Sí, y justamente eso te obliga a elegir, que es una de las, de, de las cosas quizás más difíciles cuando estamos a nivel de negocio, que uno lo quiere abarcar todo y vienen mil ideas y uno dice, y le entra ese FOMO de, ¿y qué pasa si no tomo este camino y este era seguro, entonces voy a hacer los tres a la vez y explotas? O mejor dicho, no te Totalmente. enfocaste en el que era y, y definitivamente te diluiste. Totalmente, al igual que los eventos. Ahora justamente es el Mobile Congress en Barcelona. Yo tenía entradas, no fui y fue como que, pero es que todos los eventos que están sucediendo, todos los networkings de tecnología, de data, de todo lo que está sucediendo de inteligencia artificial, si tengo que elegir uno este mes, ¿cuál me conviene? Entonces yo creo que esa, o cuál me conviene para lograr mi objetivo, o cuál quiero hacer, creo que es súper importante tener las opciones de elige uno y luego So, puedes elegir. Exacto. lo que me comentabas del calendario, muchas veces he tratado de tener estos to-do lists y entonces pues hacía mi to-do list. El problema para mí es que en este to-do list, pues primero era una herramienta distinta que meter en como mi flujo de trabajo. Y lo que terminaba pasando es que se hacía un to-do list de, no sé, 7 cosas y hacía 4, pues me quedaban 3. Y estas 3 pues las tenía que mover al día siguiente para decirme, pues todavía están pendientes. Pero mi mayor problema es que no se me hacía fácil dimensionar el qué significaba una tarea en términos de tiempo, porque yo decía, por decir cosas tontas, pagar la luz y hacer mercado y salir a comprar zapatos. Ok, pero pues pagar la luz me puede tomar 5 minutos y hacer mercado me puede tomar 1 hora y media y comprar zapatos me puede tardar 2 horas. Eso no lo veía yo en el to-do list. Entonces tú o yo me llenaba
mi lista de to-do list de todo lo que quería hacer, pero como no tenía ese espacio de tiempo, pues al final del día me sentía frustrado en términos de que solo logré hacer 3 de estas 10 cosas que tenía acá, pero no necesariamente era porque no traté de hacerlas, simplemente porque pues en mi cabeza no lo dimensionó con tiempo y entonces hice un overreach. Entonces, No, y justamente también es como que nosotros, o sea, ¿qué es más importante en todo eso? Sin la luz no puedes avanzar nada, sin unos zapatos nuevos puedes seguir caminando, ¿no? Entonces también es dimensionar no solamente el esfuerzo que te va a tomar cada tarea, sino también la consecuencia que tiene cada una de ellas. pero eso tú lo, bueno, con lo que hago desde hace varios años, que es que utilizar mi calendario como, como mi centro de to-do list. ¿Y esto por qué lo hago? Pues porque en mi calendario cada vez que, de hecho, pues ya yo no tengo una lista y yo no anoto nada en papel desde hace muchos años. De hecho, cada vez que me toca, así sea firmar y agarro un lápiz, escribo horrible. O en una pizarra, es horrible. En fin, entonces yo tengo mi calendario y mi calendario es algo que veo todos los días a ver qué tengo pendiente. No solo en reuniones. Entonces, de hecho, eso es otra cosa. Con tu calendario generalmente tienes tus reuniones ahí. Entonces, te das cuenta cuando dices, listo, tengo que hacer esta presentación, tengo que hacer este trabajo, tengo que hacer lo que sea, y lo pones en tu calendario, y tu calendario te debería obligar a verlo en términos de tiempo, pues tú agarras y arrastras y dices, ok, si esta presentación me va a tardar 1 hora, y luego tengo esta llamada, y luego tengo esta otra llamada, y luego tengo que hacer esta investigación de no sé qué, se me fue el día. O sea, son 2 horas más 2 horas más 5 horas, ya son las 7 de la noche. Todos los otros cosas que tengo pendiente, pues mañana no van. Entonces, o priorizas y dices, bueno, entonces cambio este bloque de 2 horas que debería estar enfocado en esta cosa y lo pongo para el viernes y esto lo pongo para este lado. O pues de una vez te das cuenta que no vas a llegar a hacer las 10 cosas que tenías en tu lista, pero eso te debería dar, entre comillas, tranquilidad de que pues tienes tu día o semana, llámese, organizado. Y lo que yo termino haciendo, que eso por supuesto que es igual que en el to-do list, pero es mucho más fácil porque no solo utilizo una herramienta, es que cualquier cosa que no logre, pues lo muevo y lo muevo pues generalmente lo termino poniendo al fin de semana porque sé que lo voy a terminar de mover a la semana siguiente, pero me ayuda a que nada se me pierda porque estoy viendo mi calendario todos los días y a toda hora. A mí, yo hago algo parecido, yo también soy como, eh, creo que veo más mi calendario que el WhatsApp, y a mí me pasa que yo divido mi día en bloques de trabajo y descanso, porque si no siento que estoy apagando como incendios todo el día y no avanzo en lo importante. Tanto así que yo creo que no solamente a nivel laboral utilizo mi calendario, sino que también a nivel personal. O sea, por ejemplo, yo con mi pareja, con mis amigos o con citas como ir al odontólogo, obviamente, las tengo que poner en mi calendario. Y justamente hay una herramienta que se llama Calendly, pero también Google tiene ahora, sacó una nueva forma de compartir tu calendario para que otras personas también puedan no chocar con esas tareas que tienes, ¿no? Es decir, por ejemplo, yo tengo unas sesiones one-to-one y estas sesiones pues tengo unas horas en las cuales yo sé que mentalmente voy a estar despejada para poder atender a la persona que viene. Creo que lo que dices es súper importante de organizar muy bien también con los niveles de energía que tienes las actividades que haces, ¿no? O sea, por ejemplo, yo, por ejemplo, soy mujer y tengo mi ciclo menstrual y estos 28 días, 29 días, hay momentos en el ciclo en el cual estoy más productiva, más creativa, no quiero hablar o quiero, por ejemplo, conversar muchísimo más. Si además de dividir mi día en bloques de trabajo y descanso, priorizar qué quiero hacer, estar pendiente de mi salud mental y que esté disponible para los demás, y además, como mujer, lo fusiono con el ciclo menstrual, es increíble. O sea, yo me siento súper productiva cuando tomo en cuenta todo esto y las actividades o la expectativa de terminar una actividad a veces es menor incluso. Pero yo creo que para mí el planificar, como dices tú, eso te ayuda a ver realmente lo que tú puedes hacer en un día.
también evita esa frustración de ponerte 1000 tareas imposibles y decir, no, yo puedo con todo esto. En realidad no, en realidad es lo que dices. Si yo supongo, el jueves voy a hacer una presentación de 1 hora, pero me estoy dando cuenta que tardo hora y media y la semana que viene hora y media, dices, a ver, un momento, vamos a analizar estos datos, vamos a ver qué pasa, porque estoy pensando que la presentación la en 1 hora, sino que tarda hora y media. Esto también, por ejemplo, lo enlazo con, últimamente he estado intentando aprender un poco más sobre agentes de IA, bueno, hemos, y también Javi me ha llevado a este camino, en realidad. Y la verdad es, y automatizaciones y cosas que no había podido tocar antes. Para ciertas actividades, yo tengo una expectativa de terminar una tarea en cierto tiempo. Y lo que me pasa es que ahora hay cosas que me están llevando más tiempo y me frustra el decir, wow, esto yo pensé que me iba a tomar 1 hora y me está tomando 4. Entonces, yo creo que esta planificación de lo que puedes hacer realmente en un día y ser muy realista de lo que puedes hacer con tus bloques de trabajo, con tu descanso, con el qué necesitas o en qué momento debes estar para poder atender a los demás, es importante. A veces esto suena como demasiado complejo, pero con el tiempo y la práctica yo creo que se te hace un pelín más fácil, ¿no? Yo creo que grabar este episodio no es lo mismo si yo tengo 7 reuniones con clientes antes de esta call, yo estaría agotadísima para grabar y no quisiera hablar más, o no quisiera escuchar, en realidad es momento para meditar o leer un libro. Yo creo que eso es súper importante también, como que tomar en cuenta en esta herramienta del calendario que es universal para todos. Yo también creo que una de las cosas que estábamos hablando antes de preparar, bueno, cuando estamos preparando el episodio, Javi, bueno, si quieres cuéntalo tú, de todas las herramientas de IA que existen para tener un día súper productivo, nos quedamos con el calendario. Para mí, totalmente. De hecho, me dio risa lo que dijiste porque esta es mi, creo que cuarta llamada del día. Pero todo bien, estamos activos. De hecho, eso que dices de los tiempos, yo lo empecé a entender no hace mucho. Yo generalmente, en mi cabeza, para mí yo era una persona que era mucho más activa o productiva, llamémoslo así, en las noches. Y lo traté de así por mucho tiempo, hasta que no sé si la edad o alguna cosa, pero cambió en mí el hecho de que era mucho más fácil para mí procrastinar y distraerme a partir de las 4 o 5 de la tarde. Y lo que me di cuenta, de hecho trabajando en la última empresa donde estaba, en Frubana, es que como product manager yo llegaba y tenía un montón de reuniones en el día. Y se me iba el día y por supuesto ya estaba cansado de tanta reunión y no había hecho nada. No había hecho nada, llámese, productivo, tangible. Y en ese momento, pues empecé y dije, bueno, ¿sabes qué? Voy a parar más temprano, me voy a acostar más temprano, porque me estaba acostando tarde haciendo cosas. Y mi productividad cambió totalmente en el hecho de que yo llegaba súper temprano a la oficina, 7, 7:30, pero a mí me parecía excelente, me buscaba un café, la oficina por supuesto estaba sola, yo llegué a prender la luz de la oficina, pero era un tiempo donde yo me sentaba, nadie me escribía por Slack, no tenía reuniones por supuesto agendadas ni mucho menos y tenía 2 horas donde me sentaba yo a ser productivo y después de que yo era productivo para mis entregables y para lo que a mí me iban a cobrar al final del día y demás, pues empezaba las reuniones y por supuesto a las 5 ya estaba molido, pero, pero avanzaba mucho más y lograba hacer mis cosas. Y en ese momento entendí este ciclo que mencionabas de cuándo puedes sacar más cosas o cuándo puedes lograr más. Y si te conoces o si haces experimentos creo que puede ser muy eficiente apuntarle bien a cuándo eres productivo. Totalmente, Javi. Yo creo que con este cuarto episodio me di cuenta que, y esto que estás diciendo, que entre más nos conocemos a nosotros mismos, más analizamos. Luego, cuando ya tengas un montón de cosas, o sea, un montón de semanas haciéndolo, pararte un día y decir, mira, esta presentación o este cliente me tomó tanto tiempo. Para comentarte ahí, una de las cosas que más me gusta del calendario es que llevo tanto tiempo haciéndolo, eh,
que me sirve mucho para lo que hablábamos al inicio de entender qué he hecho, el mirar mi semana anterior, porque como tú meto absolutamente todo en mi calendario, hasta cosas personales y demás, y lo tengo todo ahí plasmado. Cuando veo la semana pasada, digo, mira, avancé esto, esto sí lo terminé, me duré tanto tiempo en esto, y me sirve un montón para entender que pues no es un calendario vacío donde no hay absolutamente nada ni demás, sino que sí es una gran herramienta de review. Totalmente. Y justamente ahora que estamos hablando de esto, se me ocurren dos cosas que me han ayudado muchísimo a mí a conocerme mejor. La primera es que cuando estaba en la universidad yo tenía una agenda. En ese momento pues utilizaba mi papel y yo programaba. O sea, yo me quería graduar rápido, lo más rápido posible. Yo hice todos los veranos en la universidad. O sea, o sea, cuando abrían el curso de verano para adelantar asignaturas, las escribía todas, el máximo que podía, porque yo quería graduarme lo más rápido posible. Y en la agenda recuerdo, que todavía la tengo en mi casa en Venezuela, que tenía escrito, me despierto 6 de la mañana, 6:05, cepillar los dientes, baño. 6:10, arepa, porque tenía la suerte que mi mamá también me hacía el desayuno. No sé cuánta, vestimenta. A esta hora salgo a la universidad, aparco o me llevan o lo que sea, como que tenía todo fríamente calculado en momentos de mucho estrés y mucho agobio. Y eso me ayudó a mí a luego entender cuánto tiempo me tardaba en hacer las cosas. Ya yo sé que una arepa me la como en 5 minutos, o sea, ese tipo de cosas que a veces parecen tontas, pero cuando tú tienes un estilo de vida muy activo y quieres mantenerte lo más productivo posible, ese tipo de cosas te ayudan a mirar atrás también y decir, wow, yo pude hacer todo esto, yo me pude sacar, o sea, los últimos 2 años de mi carrera fueron absolutamente una locura a nivel de carga y de estrés, pero digo, la única forma en que lo pude haber hecho era así. Y esa herramienta me ha acompañado durante toda mi vida. Es como, vale, pues eso lo probé y seguramente lo escuché a alguien o alguien me lo contó, o lo leí, no lo sé, o escuché un podcast así en ese momento que me ayudaba a tener esa claridad. Porque para mí yo creo que a veces el problema no es la falta de tiempo, sino esa claridad. Y cuando tenemos claro lo que queremos y cómo dar este primer paso, yo creo que todo fluye mejor. Y la segunda es que cuando yo cerré mi primera empresa, Alto, hice una retrospectiva que analizaba cada acción, cada persona, cada reunión. eh, y claro, tú dices, bueno, pero si tengo 2 años trabajando en esto, ¿cómo me voy a acordar en qué he hecho qué cosa? Y justamente con mi cofundador Rory en ese momento, nos sentamos durante 4 días, le llamábamos un poco la purga, y analizamos todos los calendarios de los cofundadores y los trabajadores de la empresa. Fue como de sentarnos desde las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Obviamente tenemos nuestro break y todo esto, pero sí fue de analizar exactamente dónde se fue el tiempo y qué tarea no priorizamos bien o qué tarea sí priorizamos bien. Y a mí me ayudó muchísimo para recuperar este foco, primero, de qué es lo que ha ido mal. Si tuvieras que elegir una cosa, ¿con qué te quedarías? Yo definitivamente con mi calendario, lleno de, lleno de tareas, lleno de espacios y demás. De hecho, una cosa que hago mucho también es que tengo mi espacio como de comida en el almuerzo, que yo hago intermittent fasting, entonces ese es mi desayuno ¿Qué y es el ese también lo voy intermittent ajustando. fasting, Javi? Que consiste en regularmente pasar muchas horas sin consumir alimentos o calorías para generar ciertas cosas en tu cuerpo, que eso lo podríamos hablar en otro episodio porque puede ser todo un tema, pero pues al final es no comer por largas horas de tiempo. Y me sirve este espacio porque sé que cuál es el espacio que le dedico a la comida y sé que generalmente lo muevo, lo cambio y demás, pero siempre está ocupando un tiempo en mi calendario día a día. Así que el calendario. Yo creo que el calendario es una de las herramientas más antiguas que hay no sé, en el mundo de organización. Y creo que todos tienen acceso a hacerlo. Así que bueno, yo también estoy totalmente de acuerdo contigo. También elegiría mi calendario. Y si nos estás escuchando y te sientes sin ánimos o procrastinando,
Te invitamos a que pruebes alguna de estas herramientas y cuéntanos en los comentarios qué te funciona mejor. Recuerda que hicimos un descargable, un cuaderno de ejercicios para que tengas herramientas tangibles de todo lo que hablamos el día de hoy y puedas descargar y puedas usarlo a tu ritmo. Si tienes alguna duda o alguna pregunta, no dudes en escribirnos. Nosotros estamos atentos y que queremos que te vaya mucho mejor. Nos encantará leer todos los comentarios. Puedes escribirnos en nuestras redes sociales, compartir este episodio con alguien que crees que necesite un empujón para esa motivación. Recuerda seguirnos en YouTube, suscribirte a YouTube, seguirnos en LinkedIn también, Instagram. Si quieres, nos puedes buscar en Instagram y en Spotify. Y nos vemos a la próxima. Pues nada, un gusto. Nos vemos.